Buenas tardes, como cada miércoles. Estamos aquí para presenciar tópicos que son bastante interesantes y hoy precisamente tenemos la presencia del doctor Eloy Ayón. Él brevemente les leeré, bueno, todo esto es lo que voy a leer, es un currículum resumido, muy resumido, y dice más o menos así: el doctor Eloy en la Universidad de La Habana bajo la supervisión del doctor Alejandro Cabo, realizando estudios preliminares sobre las singularidades de los agujeros negros. Posteriormente, retomó sus estudios durante su doctorado en el CIMBESTAD bajo la supervisión del doctor Alberto García, que casualmente está ahí puesto en el título. Investigador emérito del Departamento de Física, el doctor Alberto García. Su trabajo conjunto del doctor Ayón y del doctor García los llevó a encontrar la primera solución exacta de un agujero negro regular en relatividad general. Publicación catalogado como topside, igual a 500 más, eso no sé exactamente qué significa, pero es de lo mejor y de lo más alto en cuanto a citas. ¿Es cierto eso? Sí. La máxima categoría que otorga la base de datos Inspired o algo así. Varios de los resultados de su tesis de doctorado son hoy también trabajos de topside en la misma base de datos, lo que explica por qué ganó los premios Rosenbluth del CIMBESTAD y Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis de doctorado. Hizo su postdoctorado en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia bajo la supervisión del doctor Jorge Zanelli, ampliando su experiencia en el tema de agujeros negros y realizando varias contribuciones convertidas también en topside con el tiempo. Posteriormente se incorporó como profesor titular de la Universidad Veracruzana y más tarde a la planta del Departamento de Física del CIMBESTAD. Sus intereses abarcan un amplio aspecto más en gravitación, que incluye la física de agujeros negros, la compresión de la gravedad en altas y bajas dimensiones, así como otras teorías modificadas, aspectos gravitacionales de la teoría de cuerdas, defectos topológicos en espacios curvos, las simetrías residuales del campo gravitacional y varios tópicos relacionados. Su investigación se ha beneficiado de su alta experiencia en el uso extensivo de técnicas de computación simbólico-algebraica. Sus contribuciones acumulan más de 4,000 citas en la base de datos de Inspired o algo así, desde su incorporación al CIMBESTAD en el 2008. Ha graduado 6 estudiantes de doctorado, 11 de maestría, y desde el año 2016 tiene la distinción de investigador nacional nivel 3 del SNI y un montón de cosas más. Pero bueno, doctor, le agradezco muchísimo aceptar la invitación y pues platíquenos, porque el tema ha causado así como que preguntas de qué se trata exactamente eso. Le agradezco, muchas gracias. No, gracias a ti Daniel por la invitación y por estar acá. Creo que es mi primer seminario aquí en la Escuela Superior de Física y Matemática del Poli, aunque he tenido estudiantes de doctorado y maestría que han venido acá. En cierto momento también fui coordinador de admisión del doctorado en el CIMBESTAD y bueno, tuve que lidiar con una gran cantidad de estudiantes que vienen de acá, que en realidad la mayor cantidad de estudiantes que nos llegan y los mejor preparados, y no lo voy a decir porque está aquí en casa, vienen justo de acá. Así que eso me da mucha alegría estar aquí con ustedes y hablarles sobre un tópico que me llega muy a nivel personal. Alberto García fue mi asesor de doctorado, como lo escucharon. Fue un chileno que se formó en Rusia, viniendo de Rusia, camino a su tierra. Parece que la historia es que en el aeropuerto no salió el avión, le dijeron no va a salir, acaba de dar un golpe de estado y se quedó aquí en México. Y inicialmente fue profesor del IPN, no en la Escuela de Física y Matemática, creo que en otras de las de ingeniería, pero después terminó allá en el CIMBESTAD. Bueno, lamentablemente Alberto falleció hace un poquito más de un año, y yo quiero hablarles de su último trabajo,
Alberto fue alguien muy significativo en el grupo de gravitación del Departamento de Física del CIMBESTAF, y esta charla es un homenaje a él. Voy a hablar sobre lo último que hizo y voy a tratar de convencerlos de que es alguien que hizo investigación aquí, donde hacemos investigación la mayoría de nosotros, y hizo cosas tremendamente significativas y que merece todo nuestro reconocimiento. Entonces este homenaje, en vez de ser algo triste, algo así, es algo festivo, y yo voy a tratar de convencerlos de que cuando terminemos merece realmente un aplauso. ¿Ok? No yo, sino él, pero voy a tratar de contar qué fue lo que hizo. Entonces, bueno, lo primero es, esta charla obviamente está dedicada a Alberto. Este es Alberto en su último año de vida. Él fue profesor emérito del Departamento de Física del CIMBESTAF. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Resulta que en los 80, a mediados de los 80, aquí no se ve bien, pero bueno, aquí se logra el año 85. El grupo de gravitación del CIMBESTAF, que era liderado por Jerzy Plewanski fue el fundador del Departamento de Física del CIMBESTAF. Arturo Rosenbluth, que fue el director fundador del CIMBESTAF, lo convencieron, pues, probablemente muchos de ustedes saben la historia, y si no, es una historia que hay que entender del IPN. Varios personajes de aquí del IPN convencieron a Rosenbluth de que formara primero una escuela de posgraduados, y Rosenbluth dijo, no, eso no es lo que hay que hacer un centro de investigación. Y así se fundó el CIMBESTAF, fue el primer centro de investigación en Hispanoamérica, o sea, no solo en Latinoamérica, y él lo fundó con ideas que se trajo de Estados Unidos, que se acababa de fundar no hacía tanto tiempo el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y él se trajo esas ideas y fueron las que implantó ahí en el CIMBESTAF. Y una de las cosas que requirió fue que fuera independiente, completamente independiente, y luchó siempre por esta independencia. Y bueno, a pesar, muchos de ustedes probablemente han notado esta dicotomía de si el CIMBESTAF pertenece al POLI o no, etcétera. Bueno, en realidad es independiente, y esa independencia viene de Rosenbluth, de insistir en que fuera un centro de investigación que fuera completamente independiente, para que no estuviera asociado a la estructura burocrática de ninguna institución de educación superior, que en estos momentos ahora funciona mucho mejor, pero en esos tiempos era más difícil. Bueno, entonces, lo que hizo Rosenbluth fue que convenció en Princeton a Plewanski, se lo trajo, y él fundó el Departamento de Física. Entonces, este grupo, en los 80, hicieron este artículo. Es un artículo sobre electrodinámica no lineal. Desde mi perspectiva es uno de los artículos más completos sobre ese tópico. La idea de la electrodinámica no lineal es, todos ustedes probablemente ya han estudiado electrodinámica en la licenciatura, ahora en el posgrado. Bueno, la electrodinámica satisface el principio de superposición, ¿no? Uno puede superponer dos configuraciones linealmente, y eso se debe a que las ecuaciones de Maxwell son lineales. Pero en principio uno podría tener electrodinámicas que no necesariamente obedecen el principio de superposición y que tienen comportamientos o contribuciones no lineales. Eso es lo que se llama la electrodinámica no lineal. Y el grupo CIMBESTAF era experto estudiando la electrodinámica no lineal en presencia de gravedad. Y eso viene de la herencia de que uno de los que impulsó este tópico de electrodinámica no lineal en la década de los 30 era un polaco. O sea, hay un artículo origen que es de Bohr e Infeld. Bohr es el que probablemente han escuchado sobre varios tópicos en física, y Infeld era un polaco, y Infeld fue un maestro de Jerzy y lo influyó, y bueno, de ahí Jerzy empezó a estudiar la electrónica no lineal en presencia de gravedad. Tiene un libro hermosísimo escrito en la biblioteca de allá del CIMBES. Quien vaya allá lo puede ver. Entonces, ellos hicieron este artículo, y en las conclusiones de este artículo, fíjense, escribe lo siguiente: consideramos que una derivación de tales soluciones que generalizarían la solución de Kerr-Newman para el caso de cargas rotantes no lineales es un problema desafiante, abierto dentro de la teoría de soluciones exactas en relatividad general. El agujero negro de Kerr-Newman es la única solución que tiene las ecuaciones de Einstein que describen un agujero negro que tiene cierta masa, que rota, tiene un momento angular, y además que está cargado. Y se puede mostrar que es la única solución, que además es asintóticamente plana, con esas propiedades.
y lo que ellos intentaban era buscar justo cómo uno podría encontrar los agujeros negros correspondientes cuando la electrodinámica ya no es lineal. Y no lo lograron, y concluyen esto que está acá. Alberto alguna vez me contó que quien escribió esta frase fue justo Jerzy. Jerzy Blavatsky, para los que no lo conocen, probablemente ha sido, en toda la historia de la relatividad, que tiene ya más de 100 años, la persona que más entendía sobre soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein. Y hizo todo su trabajo aquí en México, hizo todo su trabajo aquí en el CIMBESTAF, y era uno de los más entendidos sobre ese tópico mundialmente. Y venían gente que era experta en esos tópicos a visitarlo acá, porque él era un referente internacional en ese tema. Y bueno, Jerzy consideraba que este era un problema mayúsculo. Bueno, resulta que casi 4 décadas después, ese desafío fue vencido por Alberto García en estos dos trabajos. En el año primero 2021 y después otro en el 2022. Entonces, yo les voy a cantar justo sobre cómo lo hizo. Y un poquito sobre las dificultades que entraña esto. Bueno, pero para contarles eso, primero quiero poner en perspectiva de qué tamaño es ese logro. Y para eso me gustaría describir lo siguiente. Resulta que la relatividad general es nuestra teoría contemporánea para entender la interacción gravitacional, ¿ya? Entonces, puede describir desde cómo ustedes están sentados en esa silla, atrayéndose entre ustedes, la masa de ustedes y la del campo gravitacional de la Tierra, cómo lanzamos una pelota, cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, podemos entender la dinámica completa del universo, todos esos fenómenos con esa misma teoría. Bueno, resulta que en relatividad general es relativamente fácil entender cuáles son sus configuraciones estáticas, pero es sumamente difícil entender cómo es la rotación y cómo incorporar rotación en las configuraciones. Por ejemplo, la solución más simple de la relatividad, que fue la primera, la tuvo Schwarzschild en el año 1916. La relatividad general la propuso Einstein en 1915. Schwarzschild escuchó una charla de Einstein en Alemania y al ratito se fue al frente en la Primera Guerra Mundial. Y desde el frente resolvió por primera vez las ecuaciones de Einstein. Einstein pensaba que sus ecuaciones son ecuaciones muy no lineales, nunca iban a tener una solución exacta. Y Schwarzschild encontró la primera solución en el frente y ese mismo año murió. No en la guerra, parece que una enfermedad, pero bueno, murió. Entonces se encontró esta solución que representa un agujero negro que es esféricamente simétrico, tiene cierta masa y es estático. Bueno, resulta que agregarle rotación a eso tomó casi medio siglo. En el año 63, un físico neozelandés, Kerr, encontró un agujero negro que es solución de las ecuaciones de Einstein, que además de tener cierta masa, tiene un momento angular y rota. Es una solución que ya no es esféricamente simétrica, es estacionaria, o sea, no depende del tiempo, y es axisimétrica, o sea, gira en torno a un eje de simetría. Bueno, si uno incorpora electromagnetismo, fue muy fácil, después de que se encontraron estas configuraciones, la estática y la rotante, incorporar electromagnetismo. Entonces, justo después de Schwarzschild, Reisner por un lado y Nordström por el otro encontraron la generalización cargada de Schwarzschild y hoy en día se conoce como el agujero negro de Reisner-Nordström. Y justo un poquito después de Kerr, Newman y sus estudiantes encontraron la generalización cargada del agujero negro de Kerr en el año 65. Bueno, como les he comentado hasta ahora, resulta que sabemos que en principio el electromagnetismo podría ser no lineal, tener comportamientos no lineales. Eso se puede entender de dos maneras. Una, de que este principio de superposición de que hablamos puede ser solamente un efecto de una aproximación, o sea, de que los campos a largo alcance satisfacen esta linealidad, pero que a lo mejor a corto alcance puede haber un límite en el cual ya los campos no son lineales y uno puede tener comportamientos no lineales. Otra manera de entenderlo es que cuando uno cuantiza el electromagnetismo, resulta que hay una manera efectiva de reentenderlo, como si fuera un campo clásico, y reabsorber de alguna manera
los efectos cuánticos, y cuando uno hace eso, resulta que uno tiene comportamientos de nuevo no lineales. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, si no hay correcciones al electromagnetismo, y la teoría fundamental es la de Maxwell, electromagnética, al menos a nivel cuántico, uno puede reentender los fenómenos cuánticos como un fenómeno no lineal. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, es importante entender cuáles son los comportamientos ante campos gravitacionales de estos efectos no lineales del electromagnetismo. Entonces, bueno, resulta que en el caso estático hay muchos resultados. Yo voy a citar solamente este que les mencioné al inicio, de Salazar, García y Plebanski, que en mi visión es el más completo. Y bueno, resulta que este es el problema que estuvo abierto por mucho tiempo, al menos desde mediados de los 80. Entonces, justo ese es el problema que resolvió Alberto García en el año 2021. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Bueno, para describir qué fue lo que hizo Alberto García, yo tendría que empezar explicándoles qué cosa es la electrodinámica no lineal o cómo la definimos. Pero para hacer eso, empecemos reentendiendo la electrodinámica estándar de otra manera. Bien, entendamos la electrodinámica de Maxwell como algo que se llama una teoría tipo BF. Las teorías BF son teorías topológicas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en realidad las ecuaciones de campo se satisfacen trivialmente. Eso quiere decir que son teorías que si ustedes toman su principio de acción, o el principio de acción es una divergencia o una derivada total, por tanto no tiene ecuación de movimiento, o las ecuaciones de movimiento que da son ecuaciones que son lo que se llama puro gauge, ¿no? O sea, en el electromagnetismo, que es una teoría de gauge, en general uno sabe que si uno cambia el potencial vector por el diferencial de una función, la intensidad de campo no cambia, ¿no? Y si la intensidad de campo fuera cero, pues eso quiere decir que básicamente lo que tengo son puras transformaciones de gauge. Tengo un A que es básicamente proporcional al diferencial de una función. Y eso es lo que uno llama puro gauge. O sea, eso es lo mismo que un estado trivial, ¿okay? Obviamente el electromagnetismo no es una teoría BF, no es una teoría topológica, pero vamos a escribirla como, sí, de esa manera en que se escriben las teorías topológicas, ¿ya? Entonces, el punto de partida aquí es la ecuación de Faraday. La ecuación de Faraday, aquí, para los que no han visto formas diferenciales, se puede escribir de esta manera. Aquí estamos usando la notación tensorial que uno usa en relatividad, sobre todo en especial, los que han visto electrodinámica a nivel, no sé, por ejemplo, del Jackson, que probablemente en el posgrado los han castigado con ese libro o con otros parecidos, ¿ya? Han visto ese formalismo con la intensidad de campo. Entonces es un tensor antisimétrico de segundo rango, y la ecuación de Faraday en ese contexto se escribe simplemente como tomar la derivada de ese tensor completamente antisimetrizada, es igual a cero, y eso compactamente se escribe así, o sea, como el diferencial de f es igual a cero. Y eso implica la existencia del potencial vector A, ¿ya? Que f se escribe también como una derivada antisimetrizada de este potencial. Y entonces, bueno, lo que uno hace es que uno toma un principio de acción para A. O sea, el electromagnetismo, básicamente la acción de Maxwell es un principio de acción para el potencial vector. Pero aquí vamos a modificar el principio de acción. Y vamos a considerarlo un principio de acción para A y para un campo auxiliar que voy a llamar P. Es un tensor también antisimétrico de segundo rango que tiene los índices ahora arriba. ¿Ok? Entonces el principio de acción es el siguiente. Aquí, en principio, estoy considerando que tengo un espacio que no necesariamente es plano. Si el espacio no es plano, uno tiene que tomar un elemento de volumen, que es este que está acá. Este es el determinante de la métrica. La razón por la que uno toma ese elemento de volumen es que cuando uno hace transformaciones de coordenadas, uno sabe que el elemento de volumen cambia como el jacobiano, ¿ya? Bueno, resulta que esa cantidad que es la raíz de menos el determinante cambia como el inverso del jacobiano. Entonces compensa los dos y así uno tiene un elemento de volumen que es invariante en cualquier sistema de referencia, ¿okay? Esa es la razón de por qué tenemos algo como esto. Entonces el principio de acción es, el laranjiano sería el producto de F obviamente lo construyo con A, es el producto de F con P, y un medio del producto de F con P, y restamos este menos P
P gargoleado, caligráfico, es un invariante que construyo con P, es el producto de P con P, básicamente. Entonces, bueno, si variamos este principio de acción con respecto a A, lo que va a ocurrir es que A está metido aquí con las derivadas antisimetrizadas, entonces integramos por partes, eso le pega aquí a P, y eso en formas diferenciales se escribe de esta manera compactamente. El diferencial del dual de P es igual a 0. El dual es simplemente una cantidad que uno puede construir donde uno toma un tensor que es antisimétrico y construye otro tensor antisimétrico donde de alguna manera las componentes están rearregladas. Eso es lo que hace la operación de dualidad. Entonces, bueno, esto es lo que resulta cuando este sería el análogo de las ecuaciones de Maxwell, que es lo que uno tiene cuando uno varía con respecto a A en la acción. Pero si variamos ahora con respecto al otro tensor, porque la acción también es un funcional ahora del tensor P, lo que uno tiene... bueno, antes de eso, fíjense que la forma de las ecuaciones de Maxwell es parecida a las de Faraday, y si las de Faraday implican la existencia del potencial vector, pues las de Maxwell implican también que el dual de P debe ser el diferencial de algún otro potencial, que lo voy a llamar A estrella. ¿Ok? Entonces, a ese nivel están, las dos ecuaciones están al mismo nivel en este formalismo, ¿no? Entonces, bueno, si variamos ahora con respecto a P, lo que va a pasar es, por ejemplo, acá, si variamos con respecto a P, aquí, obviamente nos sale F, y si, como esto es cuadrático en P, si variamos con respecto a P, aquí nos sale P también. Entonces, nos salen lo que se llaman las relaciones constitutivas. Y básicamente, bueno, si usamos ahora que P es igual a F, y lo sustituimos aquí, obtenemos justo la forma que tienen las ecuaciones de Maxwell, conocidas, cuando uno las escribe de manera tensorial, y en formas diferenciales, que es diferencial de F es igual a 0, y diferencial del dual de F es igual a 0. ¿Ok? Bueno, uno puede incorporar a la gravedad en esta descripción. Lo único que hay que hacer es agregar el lagrangiano de la gravedad, que es el lagrangiano de Einstein-Hilbert, y ahora esto sería un funcional también para la métrica. Esta no es otra cosa que la curvatura escalar. O sea, en relatividad general, para los que no están familiarizados con la relatividad general, el potencial gravitacional es la métrica. O sea, la gravedad ya no es una fuerza. La gravedad básicamente es el efecto de que la existencia de materia lo que hace es que curva el espacio-tiempo, y la gravedad justo es una manifestación de esa curvatura. Entonces lo que uno hace es que estudia la geometría del espacio-tiempo, y la información de esa geometría es el campo gravitacional, y la geometría está toda contenida en este tensor, que es la métrica. Y bueno, uno puede mostrar que las ecuaciones de Einstein se pueden tener de un principio variacional. Ese principio variacional es único, se puede mostrar que es el único que te da lugar a ecuaciones de segundo orden para la métrica, y que es covariante. O sea, eso quiere decir que no importa, no depende del sistema de referencia. O sea, básicamente eso se expresa en que tengo ecuaciones que son tensoriales, y ese principio es donde R no es otra cosa que la curvatura escalar. De la curvatura que uno construye con la métrica, o sea, las ecuaciones de Einstein se pueden entender como una especie de operador de segundo orden que actúa sobre la métrica y que se construye con la curvatura. La curvatura depende de segundo orden en la métrica, y resulta que de la curvatura uno puede construir un único escalar que se conoce como la curvatura escalar, y ese es el lagrangiano de Einstein-Hilbert. Bueno, si uno varía ahora con respecto a la métrica, de ahí uno tiene las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein genéricamente tienen esta forma. En el miembro izquierdo uno tiene la información de la curvatura, y en el miembro derecho uno tiene la información de la materia. Y la manera en que se entiende es que la materia curva el espacio-tiempo. ¿Ok? Y bueno, en este caso, si lo que tengo, se conoce como el tensor de Einstein, es un tensor que se escribe de manera muy precisa en términos de la curvatura, y que además es un tensor que es conservado, etcétera, idénticamente. O sea, si tomo la divergencia de este tensor, eso es 0. Y bueno, en el caso de electrodinámica de Maxwell, la forma que tendría T mu, este tensor, sería esta que está acá. Aquí tendríamos el producto de F con P, aquí tendríamos un término que multiplica a la métrica, que básicamente es como si fuera ese lagrangiano. ¿Ok? Bien. Entonces, veamos cómo funcionan todos estos ingredientes en esta solución que les dije que es el único agujero negro que
a la teoría de Einstein-Maxwell en relatividad general. Bien, ese agujero negro, que es rotante además, lo encontraron Newman y sus estudiantes en el 65, y bueno, la solución que ellos encontraron originalmente tenía carga eléctrica nada más, y después Newman y Demiansky incorporaron además monopolos magnéticos. Entonces tiene cargas eléctricas y magnéticas, y la forma de la métrica es la siguiente. La métrica es una forma cuadrática en los diferenciales, y las componentes son los coeficientes que acompañan a los diferenciales al cuadrado, y esos son los potenciales gravitacionales. Entonces, la forma que tiene la métrica es esta que está acá. Es un ejemplo de una métrica que es estacionaria y axisimétrica, eso es decir, que no depende del tiempo, ni depende del ángulo azimutal. Entonces, depende de las otras dos coordenadas, que van a ser r y teta, y depende de dos funciones. Fíjese, esta métrica, una es sigma. Sigma es una función separable en r y coseno de teta, ¿ya? Y delta, la función delta, es una función que depende solamente de r. Y toda la información de la fuente está aquí. Fíjense, aquí está la información sobre la masa, este m es justo la masa, y q y p son justo las cargas eléctricas y magnéticas. Ahora, los potenciales, estos que hablaba, el potencial vector, que es el que están acostumbrados, y el potencial A estrella, que es nuevo, tienen esta forma. Fíjense, tiene esta forma que está acá. Y aquí lo que enfatizaría es que, o sea, ellos son vectores, o sea, o son unoformas, ¿no? O sea, tienen el índice abajo. Aquí lo que enfatizaría es que estos coeficientes que están acá, justo son como lineales en R, lineales en coseno de teta, lineales en R, lineales en coseno de teta, y estas serían como las componentes relevantes, ¿no?, de estos potenciales vectores. Bueno, si uno toma ahora los diferenciales de ellos, y de esa manera uno encuentra la intensidad de campo F y la intensidad y el dual de P, pues es fácil ver que de este P que está acá, uno lo vuelve a dualizar, y con un signo menos uno tiene P, y de ahí uno comprueba que en efecto satisfacen las relaciones constitutivas, ¿ya? Que son las que caracterizan el electromagnetismo. O sea que F es igual a P. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para describir electrodinámica no lineal? Bueno, primero repensemos en este formalismo por qué el electromagnetismo estándar, o cómo más bien el electromagnetismo estándar es lineal. Bueno, resulta que la información relevante viene aquí en las relaciones constitutivas. O sea, este formalismo de la electrodinámica no lineal está inspirado en la electrodinámica en medios. Y en la electrodinámica en medios, las ecuaciones de Maxwell son lineales, y toda la información del medio, o sea, sus inhomogeneidades, sus anisotropías, todo eso está en las relaciones constitutivas, ¿ya? Entonces, el hecho de que la linealidad de Maxwell viene justo de aquí, de esta relación constitutiva, y tuvimos estas relaciones constitutivas, ¿por qué? Porque la cantidad que había acá era cuadrática en P. Entonces, al variar, justo nos dio P. Eso quiere decir que si cambiamos esto que está acá por cualquier otro comportamiento, vamos a tener relaciones constitutivas que ya no son lineales. Entonces, fíjense que, y eso es justo lo que vamos a hacer, vamos a cambiar esta cantidad, eso va a impactar en las relaciones constitutivas, pero también va a impactar en las ecuaciones de Einstein, porque nos va a cambiar la forma que tiene el tensor de momento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar ese invariante P por la función más general que uno pueda construir en términos del tensor P mu nu, y básicamente va a ser una función general de los dos invariantes que puedo construir con P en 4 dimensiones. Uno es el producto de P con P, que ya lo usé, y el otro es el producto de P con el dual de P, que es la cantidad que aparece aquí. Entonces, esos son los dos invariantes que puedo construir con el tensor P mu nu, y voy a usar la función más general posible que tenga, y esta función se conoce con el nombre de función de estructura fundamental. ¿Por qué? Porque dada una de estas funciones de estructura fundamental, yo voy a definir una electrodinámica, y cada una de ellas me va a definir una teoría diferente. En particular, ya vimos qué define Maxwell. Maxwell sería tomar que esta H caligráfica es igual a P. ¿Ok? Entonces, bueno, si variamos ahora con respecto a P, pues ahora tenemos relaciones constitutivas. Bueno, lo primero es, fíjense, las ecuaciones de Faraday y de Maxwell siguen siendo las mismas. Faraday es un punto de partida que me permite definir el potencial vector. La variación de esto con respecto a A me vuelve a dar la ecuación de Maxwell de esta manera.
Así que fíjense que estas ecuaciones siguen siendo lineales, las de Faraday y de Maxwell, y ahora la no linealidad está metida acá en la relación constitutiva al variar con respecto a P. Estos subíndices quieren decir que esta es la derivada de H con respecto al primer invariante P caligráfico, y esta es la derivada de H caligráfico con respecto a este otro invariante Q caligráfico, que es el producto de P por el dual de P. Bien, entonces las ecuaciones de Einstein, como dijimos, van a cambiar también, porque cambia el tensor momentum, y ahora tengo esta función H metida acá. Muy bien. Ahora veamos cómo funcionan estos ingredientes en el agujero negro que encontró García. Bueno, el agujero negro que encontró García tiene esta estructura, fíjense. La métrica tiene la misma estructura que la anterior. ¿Qué es lo que cambia? Fíjense, de nuevo, es una métrica estacionaria axisimétrica, está caracterizada por estas dos funciones sigma, que es separable en R y coseno de teta, y ahora lo que cambia es la función delta, que depende solo de R. Entonces, tiene un término de masa que es parecido al de antes, pero ahora el aporte electromagnético es el que cambia, y tiene esta estructura que está acá. En esencia tenemos este término nuevo, que está codificado en este parámetro beta. Cuando beta es igual a 0, uno recupera la solución de Kerr-Newman, que es la solución para Einstein-Maxwell. Y bueno, ¿cómo cambian los potenciales A y A estrella? Fíjense, cambian de esta manera. La estructura de estas uniformes es la misma, lo que cambia es justo la componente. Y fíjense que si antes teníamos algo que era lineal en R, ahora tenemos algo que es cúbico en R. Y esto es cúbico en coseno de teta. Este seno, si lo escribimos en términos de coseno, por las entidades trigonométricas, sería cúbico en coseno. Y lo mismo para A estrella, ¿ok? Una estructura muy parecida, donde cambian aquí algunos signitos. Bueno, si ahora podemos con este A y A estrella calcular sus diferenciales, y así encontrar la forma que tiene F, la forma que tiene dual de P, y ahora podríamos preguntarnos sobre las relaciones constitutivas, y cuando uno hace eso, resulta que no es posible entenderlo. ¿Por qué? Bueno, resulta que una de las cosas que demuestra Alberto es que la función de estructura existe, pero no se puede expresar como una función elemental en términos de sus argumentos. O sea, si uno intentara escribirla en términos de los invariantes P y Q caligráficos, no es una función elemental. Entonces, eso es un problema y es algo que en realidad causó mucha confusión, sobre todo en los referees que revisaron el trabajo. Se estuvo peleando varios meses en Physical Review Letters con ese trabajo y no entendieron. Eso es común a veces. Entonces, bueno, ¿cómo le damos la vuelta a este problema? Bueno, resulta que una manera de darle la vuelta a ese problema es volver a ese trabajo que les dije, desde los 80. Resulta que en ese trabajo de los 80, ellos propusieron nuevos formalismos para el electromagnetismo no lineal, más allá de este que les estoy describiendo. Entonces, vamos a ver que usando justo esos formalismos se puede resolver ese problema. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entenderlo? De la siguiente manera. Fíjense, uno puede en relatividad escribir la métrica como la escribí antes, que es, uno dice ahí que está en la base coordenada. Pero uno puede tomar otros sistemas de referencia. En principio uno puede tomar lo que se llama una tetrada nula, o sea, una base de vectores covariantes que es completamente nula. Para hacer eso, uno tiene que salirse de que todos los componentes de la base sean reales. O sea, básicamente uno necesita dos que van a ser reales y que pueden ser nulos. Solamente hay dos vectores nulos linealmente independientes en 4 dimensiones reales, y los otros dos uno los toma como uno complejo conjugado del otro. ¿Ya? Entonces aquí justo teta 3 y teta, o sea, fíjense, son nulos porque o sea, una manera de entender las componentes de la métrica son como los productos de las bases. O sea, cada componente es el producto de esa, o sea, no sé, la componente 1 sería el producto de la base 1 con la base 1. O sea, la métrica define productos. Entonces, justo no hay ningún producto de ninguno de ellos con ellos mismos. O sea, es una base nula. Entonces, lo único que tengo es esta componente 1, 2, la componente 3, 4. Y aquí 3, 4 son los reales y 1, 2 son uno complejo conjugado del otro. Entonces, lo que vamos a hacer es que
uno puede, hay infinidad de maneras de bases que yo puedo tomar. Las bases están indeterminadas por transformaciones de Lorentz, porque las transformaciones de Lorentz, justo los que han estudiado relatividad especial, dejan invariante la métrica menos 1, 1, 1. Pero la métrica menos 1, 1, 1 yo también puedo escribirla en esta base nula y se ve de esta manera, y esas transformaciones de Lorentz dejarían invariante también esa estructura, o sea, reescritas de cierta manera. ¿Ya? Entonces, tengo infinitas bases que yo puedo tomar. Bueno, de todas las bases que yo puedo tomar, yo voy a elegir la siguiente. Yo voy a elegir bases que estén alineadas a lo largo de los autovectores electromagnéticos. Uno puede mostrar que los campos electromagnéticos tienen autovectores que son nulos. Si uno plantea el problema de autovectores para los campos electromagnéticos, uno puede mostrar que sus autovectores son nulos. Entonces yo voy a tomar bases que están alineadas a lo largo de esos autovectores. Además, esos autovectores son comunes para los dos campos electromagnéticos, para F y para P, porque ellos satisfacen las relaciones constitutivas. Entonces, los autovectores de uno son autovectores del otro también. Entonces, disculpe. Bueno, resulta que si yo tomo esa base, en esa base F y P se escriben necesariamente de esta manera, y esto es una manera de plantear compactamente el problema de autovectores, ¿ya? En una base nula. Y acá, entonces, esto lo que quiere decir es que en esta base, estos θ1, θ2, θ3, θ4, están relacionados con los autovectores comunes electromagnéticos, y estas cantidades que he escrito aquí, que todas son reales, D, B, E y H, tienen que ver con los autovalores electromagnéticos. O sea, ustedes si toman estas cantidades y plantean el problema de autovectores, van a ver que esos son justo los autovalores, o son I veces los autovalores. ¿Okay? Entonces, acá, en esta descripción, describe el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico, D, la inducción eléctrica, B, la inducción magnética, y H, la intensidad de campo magnética. Bueno, resulta que cuando uno escribe cualquier campo en una tetrada, las componentes son invariantes. Es un invariante que yo puedo construir usando el tensor de partida y las tetradas. Entonces, estos son invariantes, D, B, E y H, que están relacionados con los invariantes originales. O sea, los invariantes originales son los que puedo construir, por ejemplo, tomando el producto de F con F, o P con P, o F con el dual de P, y P con el dual de P. O sea, si esos invariantes los defino de esta manera que está acá, bueno, ellos se pueden escribir en términos de E, B y D de esta forma que está acá. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en mi descripción, mi función de estructura, si es una función de P caligráfico y Q caligráfico, eso es análogo a decir que es una función de, por ejemplo, D y H. Bueno, una de las ventajas que tiene esta nueva manera de entender las cosas con estas variables es que las relaciones constitutivas, que eran tensoriales antes, si ahora yo escribo F acá, que está determinado en términos de E y B, adquieren esta forma sencilla que está acá. O sea, E y B no son otra cosa que más menos derivadas de la función H gargoleada con respecto a D, las variables D y H. Entonces, tengo una única ecuación, paso de esta descripción donde las relaciones constitutivas son tensoriales a una única relación constitutiva. Dos relaciones constitutivas, ¿ok? Porque esto es una cantidad compleja, tengo la parte real y la imaginaria. Entonces, también lo puedo escribir de manera compacta en una sola, haciendo lo siguiente: puedo tomar el diferencial de H y donde quiera que aparecen las derivadas parciales, escribo cómo se expresa esa derivada parcial en términos de E o B, y esta es una manera también de escribir de manera compacta las relaciones constitutivas en una única ecuación. Ok, muy bien. Bueno, las ecuaciones de Einstein, ¿cómo quedan en esta descripción? Otra de las ventajas es que las ecuaciones de Einstein se reducen a dos ecuaciones en este sistema de referencia alineado a lo largo de los autovectores. Uno tiene lo que se llama la parte libre de traza y la traza. O sea, en general, si yo tengo una matriz, yo puedo tomar siempre la traza de la matriz, ¿no? O sea, que es la suma de los elementos de la diagonal, pero también yo puedo tomar el valor de la traza, multiplicarlo por la identidad, salvo un numerito, y restárselo a la matriz original y construir una matriz que no tiene traza. O sea, que cuando yo tome la traza, eso me da 0. ¿Ya? Entonces, esto es la parte libre de traza, donde este S es la parte justo libre de traza del tensor de Ricci, que es un tensor que se construye justo con la curvatura, que tiene información de la curvatura, y la parte de derecha del tensor en momento tiene esta forma que está acá, que
aquí básicamente tengo dos componentes, pero la 1,2 es menos la 3,4, así que básicamente es una única componente. Y tengo la traza, que del lado izquierdo me da la curvatura escalar, que ya la mencionamos, y al lado derecho la información del electromagnetismo viene de esta manera, en términos de estos campos de B y H, y la función de estructura. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos en los 80? Ellos introdujeron nuevas funciones de estructura. ¿Cómo lo hicieron? Lo que hicieron fue, tomaron transformadas de Legendre de H caligráfica. Por ejemplo, esta que está acá, tomaron el producto de B por H menos H caligráfica, y esta le llamaron M más, y M menos es el producto de D por E más H caligráfica. Entonces, por ejemplo, aquí podemos entender cuáles son las relaciones constitutivas. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente tomamos el diferencial. Si tomamos el diferencial, y en el diferencial de H usamos el diferencial anterior que tiene información de las relaciones constitutivas, y lo sustituimos acá, tomando el diferencial, lo que tenemos es esto que está acá. Entonces, fíjense, ¿qué nos dice esto? Esto lo que nos dice es que E es la derivada parcial con respecto a D de M más, y que H es la derivada parcial con respecto a B de M más, y lo otro que dice es que M más es una función ahora de D y de B. O sea que M más es una función de los campos que son inducciones. Entonces uno puede entender esta función de estructura como una función de estructura de inducción. Y lo mismo ocurre, algo parecido ocurre para M menos. M menos, las relaciones constitutivas se escriben también en términos de las derivadas parciales de M menos, y M menos es una función de E y H, que son las intensidades, así que uno puede entender M menos como una función de estructura de intensidad. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué puede hacer uno con estas nuevas formulaciones? Bueno, primero veamos cómo se expresa Maxwell. La teoría de Maxwell se expresa de una manera muy sencilla, es así, es cuadrática en sus componentes. M más es un medio de cuadrado más B cuadrado, M menos es un medio de cuadrado más H cuadrado. Bueno, una de las cosas que estudiaron ellos en ese trabajo es, una de las propiedades interesantes que tiene Maxwell es que es invariante de dualidad. O sea, uno puede cambiar campos eléctricos por magnéticos y la teoría se queda invariante. Entonces ellos se preguntaron en electrodinámica no lineal cuáles serían las teorías más generales que tienen esa propiedad, y lo que concluyeron es que las teorías invariantes de dualidad se escriben, o sea, la manera ideal de escribirlas es en términos de estas formulaciones, y la manera en que se escriben es que M más y M menos para esas teorías necesariamente es una función general de las funciones de estructura de Maxwell, del M más y el M menos de Maxwell. Y es una manera muy sencilla de entender la invariancia de dualidad en electrodinámica no lineal. Bueno, otra de las propiedades que tiene Maxwell es que es invariante conforme. Eso quiere decir que si yo cambio las escalas, si yo cambio escalas, pero cambio escalas localmente, o sea, cada observador cambia la escala de la forma que quiera, eso se llama una transformación conforme. Entonces, Maxwell es invariante ante las transformaciones conformes. Eso es equivalente a que yo puedo cambiar la métrica multiplicada por cualquier coeficiente positivo, y eso es una simetría de la teoría. Y si uno se pregunta cuál es la forma más general de una teoría que sea invariante de dualidad, invariante conforme, uno tiene una teoría que se ha estudiado mucho recientemente, que se llama ModMax. ModMax viene de Maxwell modificado, y es una teoría que ha sido muy popular en el último tiempo y que la gente está estudiando mucho, porque no sé por qué hasta hace poco nadie se había preguntado cuáles eran todas esas teorías que tenían esas dos propiedades de Maxwell, y entonces la gente está tratando de entenderlas mucho. Entonces, de esta manera uno puede entender, describir esas teorías. Se escribe de una manera muy sencilla, es un coeficiente por la función de estructura de Maxwell, ¿ya? Esto pueden verlo en este trabajo reciente con un par de mis colaboradores, Daniel Flores y Mokhtar Hussain, del año pasado. Ok, bueno, básicamente las ecuaciones de Einstein cambian de esta manera. La parte libre de traza se escribe de la misma manera. Aquí lo único que hay que tener cuidado es cuáles son los campos que son fundamentales en dependencia de qué función de estructura voy a usar, y cuáles son los que son derivados de las relaciones constitutivas. Y si uno usa las transformadas de Legendre en la traza, lo que tiene es esta forma de la curvatura escalar. Listo, muy bien. Ok, bueno, yo creo que ahora estamos listos, me parece, para describir qué fue lo que hizo Alberto. ¿Ya? Entonces, el approach de Alberto está basado en dos condiciones. Hay una condición
que es una imposición. Y la otra es más bien una condición de compatibilidad, o sea, no es una imposición. Entonces, la primera es lo que él llama los alignment conditions. ¿Qué son estos de los alignment conditions? Bueno, imagínense que yo quiero describir un agujero negro que es estacionario axisimétrico. Entonces, uno puede mostrar que si esas son simetrías del espacio-tiempo, las simetrías en el caso del electromagnetismo uno las impone no en el campo de gauge, que no en el campo A, sino no en los potenciales, sino en las intensidades de campo F, porque esas son invariantes de gauge. Uno puede mostrar que existe un gauge en el cual la estacionariedad de la axisimetría me permite escribir A y A estrella de esta manera. O sea, tienen componentes solo a lo largo de T y de phi, o del ángulo azimutal, y las componentes van a depender únicamente en términos de R y de θ, las otras dos coordenadas. Bueno, si yo me paro en ese gauge, tomo A y A estrella de esta manera, y calculo las intensidades, que sería tomar el diferencial de A, el diferencial de A estrella, resulta que no tienen esa estructura linda que les dije, que es el punto de partida para la descripción de Salazar, García y Plebanski, que tengo tetradas que son alineadas. Entonces eso está bien, porque en realidad, si ustedes me dan el ansatz que ustedes quieran, que es estacionario axisimétrico, a priori él no tiene por qué estar alineado con los vectores, con los autovectores electromagnéticos. Entonces es normal que ocurra eso. Entonces lo que quiere decir eso es que cuando ustedes hagan ese cálculo, tomen los diferenciales de estas cantidades, lo que va a ocurrir es que tomen los diferenciales y después reescriben eso en la tetrada nuevamente. Bueno, lo que ocurre es que no van a tener únicamente estas dos componentes, sino que van a tener más cantidades aquí. Entonces, eso quiere decir que esa tetrada no está alineada con los autovectores electromagnéticos. Entonces, los alignment conditions son muy simples. Es simplemente imponer que esos términos extras son cero. Y esos son los alignment conditions. Imponer que esos términos son extras son cero y que los campos electromagnéticos se reducen a esto que está acá. Eso es imponer que la tetrada con la que uno está trabajando esté alineada a lo largo de los campos electromagnéticos, de los autovectores de los campos electromagnéticos. Entonces, lo nuevo que se dio cuenta Alberto es que resulta que esas condiciones son integrables. Él se dio cuenta que el imponer que estas cosas son cero es algo integrable, o sea, integrable quiere decir que se puede integrar completamente esas condiciones, y cuando uno las integra, eso permite mostrar que las componentes de A y A estrella se pueden escribir enteramente en términos de funciones que son separables, o sea, funciones que dependen solo de R o solo de θ, y tiene una estructura completamente general en términos de funciones que son separables. Entonces, básicamente, eso lo que quiere decir es que esta estructura de separabilidad está asociada al hecho de que la tetrada con que estoy trabajando esté alineada a lo largo de los autovectores electromagnéticos. Muy bien. Bueno, la segunda condición es lo que él llama las K conditions, o sea, son las condiciones fundamentales, las principales. Pero no son una imposición, vamos a ver que son simplemente relaciones de consistencia. ¿En qué consiste? Bueno, tiene que ver con lo siguiente. Si uno toma, a partir de esa estructura que uno encontró para A y A estrella, que está dada en términos de funciones separables, como ya tengo, uno puede entonces, como uno tuvo estas cantidades de imponer el alignment, ahora uno puede escribir la forma que tienen los campos electromagnéticos, y de ahí uno puede calcular directamente qué cosas son los campos E, B, D y H, porque son las componentes en una base que está alineada. Entonces, si yo tengo ahora ya E, B, D y H, ahora yo me puedo preguntar acerca de las relaciones constitutivas, ¿no? Si me pregunto acerca de las relaciones constitutivas que tienen esta forma, recuerden cuando las escribimos en términos diferenciales, fíjense, yo tengo todos los ingredientes para calcular el término derecho, porque tengo estas cantidades en términos de R y θ. Eso quiere decir que si las sustituyo ahí, esas cantidades, lo que voy a obtener es algo que es aquí, es una uniforma en R y θ. Bueno, resulta que si uno toma esta uniforma y le calcula el diferencial, resulta que el diferencial no es cero, idénticamente. Y está bien, porque nunca dijimos cuál es la función de estructura. ¿Ok? Entonces, no es cero. Entonces eso quiere decir que en realidad, a priori, esto en realidad no describe el diferencial de una función. Entonces vamos a escribirlo de esta manera, como usando la notación que usamos en termo, cuando no tenemos diferenciales. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es la condición fundamental de Alberto? Es demandar que justo esto que está acá represente el diferencial de una función. Entonces, ¿cómo la condición para hacer eso? Es una condición de integrabilidad, es simplemente que el diferencial de esta cantidad sea 0. O sea, si uno impone que el diferencial de esta cantidad sea 0, eso localmente implica que esta cantidad es en efecto el diferencial de una función, y eso garantiza la existencia local de la función de estructura. Entonces, puedo tener estos campos y preguntarme a posteriori sobre cuál es la función de estructura que ellos están, con la que están relacionados. Acuérdense que la función de estructura me dice cuál es la teoría. ¿Ok? Bueno, entonces, lo interesante es que estos términos que están acá los escribí con E de B y H, que los obtuve de estas funciones separables. Así que básicamente esta condición, que es lo que él llama las K-condition, son condiciones sobre estas funciones separables. Entonces, es una condición de integrabilidad para la existencia de la función de estructura y fijan estas funciones separables. Entonces, bueno, Alberto lo que hizo fue que encontró unas soluciones particulares cúbicas. Fíjense, esos potenciales que les dije, fíjense, en Maxwell estas componentes son lineales, en la solución de Alberto estas cantidades son cúbicas. Bueno, esos potenciales, esas cantidades cúbicas, él encontró soluciones particulares que son cúbicas de estas K-condition, y con eso garantizó la existencia de H, y de hecho él puede integrar esto, como sabe la dependencia en R y θ, etc. Encontró la dependencia en R y θ. El problema fue cuando intentó, ahora, con esa dependencia de H en R y θ, de D y H en términos de R y θ, cuando intentó escribir eso en términos de los invariantes D y H. Resulta que para poder invertir esas relaciones no son invertibles, porque involucraban polinomios de grado alto. O sea, como sabemos, los polinomios más altos que podemos escribir en términos de funciones elementales son los polinomios cuárticos. O sea, a partir de los quintos ya no es posible. Entonces, en esas relaciones involucran grados altos, entonces eso no se puede invertir, no se puede escribir en términos de funciones elementales. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta? Usando estas nuevas funciones de estructura que les acabo de describir, que son M más y M menos. El problema se puede plantear de la misma manera para M más y M menos, y las condiciones de las K-condition y M más y M menos son exactamente las mismas, exigir que el diferencial de esto sea igual a 0, y uno puede integrar de ahí M más y M menos, y cuando uno intenta ahora escribir M más y M menos, ahí resulta que sí es posible escribir M más en términos de D y B, y escribir M menos en términos de E y H. Entonces, las funciones de estructura que describen la teoría, que escriben la teoría detrás de estas configuraciones que encontró Alberto son las siguientes. M más menos básicamente tiene primero una contribución, que es la de Maxwell, después tiene aquí una constante, y después tiene esta contribución que se escriben en cada caso con las dependencias que corresponden, en términos de la misma función de dos argumentos. La función de dos argumentos es esta. Primero tiene un término que es constante, y después tiene este término que es un radical el argumento del radical es proporcional a cantidades que son cuadráticas en los argumentos X y Y. ¿Ok? Entonces en X y Y habría que poner primero en M más D y B, y en la otra E y H. Y esto fue algo que mostré yo en el 2022, un poquito después del trabajo de Alberto. Entonces, eso quiere decir que lo otro es que uno puede escribir estos campos D, E, B y H en términos de los potenciales vectores A y A estrella que les mostré al inicio, y cuando uno hace eso, resulta que esos D, E, B y H en efecto satisfacen las relaciones constitutivas para esas funciones M más y M menos que les acabo de demostrar. Así que no hay ningún problema entonces con las relaciones constitutivas. Entonces uno puede demostrar que se satisfacen las relaciones constitutivas, pero lo único que tiene que hacer uno es cambiarse de formalismo. Entonces, si uno, lo otro es que uno puede mostrar que se satisfacen las ecuaciones de Einstein, eso es relativamente sencillo en este contexto,
Y eso quiere decir que estas configuraciones que encontró Alberto son en general soluciones exactas, genuinas, estacionarias axisimétricas de las ecuaciones de Einstein y electrodinámica no lineal para esa teoría precisa que define esa estructura, esas funciones de estructura que les acabo de decir, y es la primera de su tipo en toda la literatura. ¿Ok? Bueno, déjenme enfatizar algunos puntos, ya estoy terminando. Como las relaciones constitutivas están expresadas en términos de derivadas parciales, siempre cuando si uno las integrara, siempre va a haber una función, va a haber una constante que sobra y que uno puede matar. Bueno, esa constante, si uno se va a la acción, dado que en la acción está h explícitamente, si h estuviera determinada una constante, esa constante yo la puedo separar y ponerla junto con el lagrangiano de la gravedad, y de esa manera tiene una interpretación de constante cosmológica. Bueno, entonces, Alberto en el segundo trabajo lo que hace es generalizar esas configuraciones que les mostré en presencia de una constante cosmológica. Entonces, por ese argumento que les acabo de dar, esas configuraciones también tienen las mismas funciones de estructura que les acabo de mostrar acá. El otro punto que quiero enfatizar es el siguiente. Si uno cuidadosamente hace el siguiente cálculo, o sea, tomo el dual de P y lo integro en tomo una superficie P igual constante, que es una 3 superficie, y me voy a la frontera en el infinito de eso, que va a ser una esfera. Entonces, si yo integro esa cantidad en una esfera, las dos formas siempre se pueden integrar, o sea, las P formas se integran en P volúmenes. Entonces, una dos formas se integra en una bisuperficie. Entonces, si yo integro esto en una esfera, que no necesariamente tiene que estar en el infinito, y lo divido por 1 sobre 4pi, eso me da justo Q. Y si hago lo mismo para F, eso me da justo P. Bueno, resulta que esas son las definiciones covariantes de carga eléctrica y carga magnética. O sea, son cantidades que son conservadas y que se definen justo de esta manera, así que esos parámetros Q y P son en efecto cargas eléctricas y cargas magnéticas. Y ese es cualquier esfera, no necesariamente una esfera en el infinito. Entonces, con toda esta información, lo que podemos hacer es, podemos parafrasear esa cita que les puse al inicio y redecirla de la siguiente manera. Los métodos y resultados de las soluciones que recientemente descubrió Alberto generalizan la solución de Kerr-Newman para el caso de cargas rotantes no lineales, abriendo la puerta para comprender muchas más de estas configuraciones, de manera tal que pueden ser considerados sin lugar a dudas como un resultado fundamental dentro de la teoría de soluciones exactas en relatividad. Cuando yo escribí originalmente esa frase, que fue en el paper este que les mostré, donde mostré la existencia de la función de estructura, en realidad el único ejemplo era el de Alberto. Bueno, resulta que el año pasado, unos colegas del CIMBESTAB, Nora Bretón y su estudiante Galindo Uriarte, Galindo creo que viene de aquí, ellos encontraron un segundo ejemplo, encontraron soluciones cuárticas a estas K-condition y acaban de dar el segundo ejemplo de un agujero negro que rota no linealmente cargado. Entonces, bueno, aquí termina la charla y espero haberlos convencido de que Alberto García, que fue un físico que hizo física acá en México, su primera institución fue el IPN, este fue su último resultado, resolvió este problema que estuvo abierto por 4 décadas y estuvo trabajando casi hasta el final de su vida. Entonces Alberto, sin duda, merece, y les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie y le dediquemos un minuto de aplauso a Alberto García.
si tienen preguntas, que seguramente sí. Y abrir el cuaderno de dudas. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Quisiera preguntarle, es que no terminé de entender claramente sobre las relaciones constitutivas y si son indispensables para que pueda funcionar o considerarse correcto lo que se plantee en el caso de que pues el modelo que quiera plantear o el cálculo que esté haciendo. A ver, yo podría no usar las relaciones constitutivas y de hecho uno podría como invertirlas y escribir las ecuaciones de Maxwell de una manera que no tiene una dependencia lineal. A ver. Vámonos a... Creo que me voy a tardar mucho. No, acá, mejor acá, en la pizarra. O sea, de la manera que las escribimos así, ¿no? O sea, F1 es igual a H en P de P1 más HQ dual de P1. Y las ecuaciones son diferencial de F igual a 0, que es Faraday, y diferencial del dual de P igual a 0. Esto yo podría invertirlo. Y si yo lo invierto, bueno, puedo considerar que tengo todo el lagrangiano, ¿no? Que escribí, en realidad, si se dan cuenta, la manera en que estaba escrito el lagrangiano, L, es justo como una transformada de Legendre. F1, F1, P1 menos H. Entonces, yo podría, o sea, a ver, L sería una cantidad que sería una función de F1 de los invariantes que puedo construir con F, que serían F por F y F por el dual de F. Entonces, yo podría invertir esto y ahora escribir a P1 como la derivada de L con respecto al primer invariante, que sería F por F1, y la derivada de L con respecto al segundo invariante, que sería F por el dual de F1, por el dual de F1. Entonces, entonces yo podría tomar esto y meterlo acá. Y si yo hago eso, no tengo que hablar nunca de P. Y esto es una teoría para el potencial A. ¿Ok? Entonces, esta ecuación implica la existencia del potencial, porque me dice que F es el diferencial de A, y ahora cuando miro esta ecuación es terriblemente no lineal en términos de A. Esa es la forma estándar en que la gente usa electrónica no lineal, es la forma directa, inocente de verla. Esta otra forma la inventó Plebanski. Plebanski se inspiró en los trabajos, de hecho en realidad los primeros que la hacen es Bode e Infeld. Bode e Infeld, no en su primer paper, pero ellos propusieron una electrodinámica muy precisa. Y después se dieron cuenta que había una manera de entenderlo usando estos campos, y después eso lo extendió completamente Plebanski de una manera completamente general. Y lo interesante que tiene el formalismo de Plebanski es que ahora, en el formalismo de Plebanski, estas dos ecuaciones son lineales en F. Esta es lineal en F, esta es lineal en P, son lineales, y la no linealidad está aquí, en las relaciones constitutivas. Entonces las ecuaciones diferenciales son ahora lineales, o sea, todas las soluciones que uno sabe de Maxwell, uno podría usarlas acá, y el único desafío es resolver las ecuaciones constitutivas. Entonces es una ventaja este formalismo en términos de los formalismos que son más naif o más directos. Entonces, ese es el asunto. Entonces, en ese caso nos olvidamos de la ecuación de abajo, nunca sí, o sea, no es que te olvides, esa existe también. Sí, claro. ¿No? O sea, existe, eso es cierto, pero no es un ingrediente que tú tengas que considerar. O sea, lo que tienes que considerar es esto que está aquí. Que fueron los ingredientes que contiene. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es una solución de electrónica no lineal? Es como el problema variacional es para F y P, es dar F y P. Pero, como F define el potencial vector A, y yo sé que esta ecuación implica también la existencia de un potencial
vector A estrella. Entonces ahora, desde esa perspectiva, una solución de electromecánica no lineal es dar dos potenciales, A y A estrella, tales que A y A estrella satisfagan las relaciones constitutivas. Claro, porque entonces ahora tendrías en vez de una ecuación no lineal, dos ecuaciones lineales, ¿no? Dos ecuaciones lineales, Ajá. pero no quiere decir que no tengas no linealidad. La no Claro. linealidad ahora lo que hiciste fue meterla debajo de la alfombra. Sí. O sea, la abuelita no la ve, pero tu mamá seguro sí. ¿Ya? Y está aquí en las relaciones constitutivas. ¿Ok? Ok, entiendo. ¿Ya? Gracias. ¿Todo más claro ahora? Sí, Bien. sí, gracias. Muy bien. ¿Qué más? Ahí atrás. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. Lo que pasa es que me confundí un poco la notación estrella en los potenciales vector. No sé exactamente a qué se refiere esa notación estrella en el potencial vector. Fíjate que es una... Ay, de hecho, aquí lo usé mal. Ajá, sí. Esto sí te debió haber causado confusión. Sí, ese es el dual, ¿no? Me imagino. Sí. La operación de dualidad es una operación bien definida, es simplemente tomar la forma y multiplicarla por la forma de volumen, ¿no? Que es también antisimétrica, y entonces eso te genera una nueva forma. A estrella, por eso no le dije de dual, A estrella, es simplemente A estrella, esto no significa absolutamente nada. Ok, es otro A, digamos. Sí, básicamente es un potencial asociado al dual de P, y le puse estrella simplemente para distinguirlo del otro y enfatizar que ese está relacionado con ese potencial asociado con el dual de P. Ok, gracias. No significa nada. Sí, y una segunda pregunta, cuando nos mostraba la forma que tiene que tener M más y M menos para la teoría de Maxwell modificada, no sé si nos puede platicar un poco más sobre ese parámetro gamma que está en exponencial. Mod-Max, sí. Bueno, Mod-Max, en Mod-Max, en Mod-Max, M más y M menos tienen la siguiente forma. Ok, en Mod-Max es E menos más gamma de los M más menos de Maxwell. ¿Ok? Bueno, este es un parámetro básicamente que cuando lo pones igual a 0 es Maxwell. Pero, si no lo pones 0, a ver, la forma que tiene M más y M menos de Maxwell es cuadrática. Eso quiere decir que las relaciones constitutivas de Mod-Max en este formalismo son lineales, como las de Maxwell. ¿Okay? Porque acuérdense que eran derivadas parciales, así que tomo la derivada parcial de algo que es cuadrático y me va a dar algo que es lineal. ¿Ya? Ok, en este formalismo uno dice, oye, es casi como Maxwell, ¿no? Porque son relaciones constitutivas lineales. Pero si yo me voy a los otros, escribo H o escribo L, resulta que es una teoría tremendamente no lineal y las relaciones constitutivas ya no son lineales. ¿Ok? Entonces, esto que parece una trivialidad, que es tomar algo que es proporcional a Maxwell, resulta que en los otros formalismos es tremendamente no lineal. Y lo interesante es que estas teorías son justo las teorías, la familia de teorías que contiene Maxwell, que tiene, al igual que Maxwell, comparte estas dos propiedades, que es invariante de dualidad, o sea, quiere decir que puedo cambiar cargas eléctricas por cargas magnéticas, y invariante conforme, o sea, que quiere decir que yo puedo cambiar la métrica por un coeficiente positivo, local, multiplicado por la métrica, y que toda la teoría es invariante. ¿Ok? Entonces es la única familia de teorías que contiene Maxwell que es invariante de dualidad y invariante conforme. Entonces el parámetro, o sea, es una familia uniparamétrica de teorías, y bueno, el parámetro que describe toda esa familia uniparamétrica es ese gamma. ¿Pero esa gamma es real o compleja? No, es real. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo dos preguntas así muy concisas. ¿Podrían dar un poco más sobre
dijo que podíamos interpretar esto de electrodinámica no lineal como, o se podría exhibir en fenómenos cuánticos. Y la otra sería en, precisamente aquí desarrolló la teoría, Alberto, para un tipo de electrodinámica no lineal, ¿no? ¿Existiría cuáles serían las dificultades, digamos, del formalismo para hacerlo, digamos, para cualquiera, ¿no? ¿O cuáles serían los criterios que debería Súper cumplir? importante esa segunda pregunta. A ver, empecemos por ahí. La respuesta es no sé. La respuesta es no sé. Ya. Y ahora la voy a retomar y voy a volver a la primera pregunta. ¿Ya? Bueno, es un fenómeno muy conocido, por ejemplo, cuando uno estudia fenómenos como la polarización del vacío, que es un fenómeno en QED. Hay una cosa que se llaman teorías efectivas, es una manera de describir los comportamientos cuánticos, y uno de alguna manera, de manera sencilla, lo que uno hace es como que resuma todo la dependencia con respecto a los coupling constant y de alguna manera el comportamiento cuántico mismo, y uno puede replantear el problema como si fuera un problema clásico, y es como una teoría clásica que en realidad es una teoría efectiva, es una manera efectiva de describir los fenómenos cuánticos. Y cuando uno hace eso, en el caso de QED, lo que uno tiene es una teoría que es la teoría de Euler-Heisenberg, que es una teoría de electrodinámica no lineal. Entonces, un ejemplo concreto es el fenómeno de polarización del vacío, y básicamente uno puede reentenderlo como si uno tuviera una electrodinámica no lineal que tiene un comportamiento que es donde uno tiene contribuciones que son cuárticas en los invariantes, o cuadráticas en los invariantes, o sea, que es cuártica en F, ¿no? Esa es como la teoría de Euler-Heisenberg, ¿no? Entonces es un fenómeno que es conocido, ¿no? Esta descripción efectiva de fenómenos cuánticos y vistos como algún tipo de teoría efectiva que uno podría entender como clásica, ¿no? Ya. Entonces volvamos a la segunda pregunta, que es muy importante. Esa pregunta es súper importante. Por ejemplo, la pregunta más elemental que uno podría hacer es, ok, muy lindo el formalismo, ¿qué pasa con los agujeros negros rotantes de esta teoría? Que todo el mundo está estudiando. No sabemos. Y resulta que cuando uno intenta aplicar el formalismo de Alberto, es inconsistente para describir esta teoría. O sea, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, de las dos condiciones que dije hay una condición que es una imposición y hay otra que es una condición de consistencia, o sea, tiene que satisfacerse. Entonces, si yo ahora tomo los M más y M menos de mod max, los pongo en la de Alberto, resulta que obtengo una inconsistencia. Entonces, básicamente eso quiere decir que el ansatz más elemental que a mí se me ocurra, ¿no? Para las tetradas, en realidad no necesariamente está alineado con los campos electromagnéticos de mod max. Entonces, eso quiere decir que hay que generalizar el formalismo de Alberto y dejar de imponer esa condición de alineamiento y sustituirla por otra cosa que sea un poco más general. Pero eso es algo en lo que estamos trabajando. Eso es algo en lo que estamos trabajando y no te puedo contar más, porque si te cuento más, no. Pero tú no, ni nadie aquí, probablemente, no por incapacidad, ¿eh? No. Bueno, en realidad es más bien porque tenemos ideas sobre cómo hacerlo, pero todavía no hemos llegado todavía al resultado, es desafiante. Pero indudablemente es una pregunta que es importante, pero lo bonito es que antes de eso, yo estaba trabajando en este problema de encontrar el agujero negro rotante de mod max desde antes de que Alberto sacara su resultado. Y yo estaba siguiendo unos approach, bueno, lo que ha hecho todo el mundo, que son cosas muy intuitivas y que ninguna funciona. O sea, lo que mostró Alberto aquí es que el problema no se puede ver así. Hay que ver de una manera realmente fundamental, como dicen los gringos, se salió de la caja y dijo, esto lo veo de otra forma, y lo vio de una forma completamente distinta. Entonces, no importa que el formalismo que él encontró contenga solo ciertas teorías, y no mod max, por ejemplo, pero es la punta del iceberg. O
sea, nos indica ahora, o sea, después de ese resultado, estábamos en medio de la pandemia, y me llamó y me dijo, oye, ya subí mi paper, habíamos hablado varias veces en la pandemia, y él me dijo lo que estaba haciendo, no sé qué, y yo más o menos también, pero en realidad yo estaba haciendo puras tonterías. Cuando él me dijo, oye, acabo de subir mi paper, por favor lo puedes ver, y me puse a estudiarlo. Alberto escribía súper mal. O sea, Alberto era un tipo muy clever y que entendía muy bien las cosas, daba unas charlas pésimas. O sea, una vez lo invité cuando estaba postdoc en el sur de Chile, en el Centro de Estudios Científicos, y Mokhtar Hossain, que es mi colaborador principal, uno de los colaboradores que les dije con el que habíamos hecho este paper el año pasado, él dio una charla, no sé qué, y cuando salimos me dice Mokhtar, ¿tú estás seguro que él es profesor? Alberto tenía una manera de entender las cosas, muy clever, pero era pésimo explicando. Y eso era algo muy común en las generaciones pasadas de físicos. O sea, las generaciones pasadas de físicos no les interesaba tanto explicar bien las cosas o dar buenos seminarios, y aquí por eso no me vas a dejar mentir. Eso, o sea, en nuestras generaciones nos vimos en la obligación socialmente de dar mejores charlas, ¿ok? Y eso lo heredan ustedes ahora, viendo buenos ejemplos. Los malos ejemplos hay que verlos también, porque son ejemplos que no hay que seguir, exacto, no, que no hay que seguir. Pero era muy común en las generaciones anteriores que no les interesaba dar buenas charlas, les interesaba entender bien las cosas, y también no necesariamente escribían bien. Entonces, de pronto el paper de Alberto leerlo es un poco desafiante. ¿Ya? Me tengo que el doctor Klevansky, aquí, estaba abarrotado el salón. Dice, ¿se vale esta ecuación? Esta y esta. Y de ahí obtenemos esto, donde todo lo tiene que seguir. Y así se llevó 2 horas hablando de que se valían cosas. Sí. Sí, eso era muy común antes, o sea, y la razón, o sea, a mí me tocó esa transición, tuve que ver con un fenómeno, o sea, sí saben que antes del LHC, en Europa, había la propuesta de hacer un experimento muy parecido en Estados Unidos, en el desierto, que era un acelerador lineal, y ya estaba casi construido completamente, todas las posiciones de todo el mundo, los postdocs, todo, y obviamente le faltaba dinero para terminar. Entonces fueron al Congreso y dijeron, oye, necesitamos completar esta cosa. ¿Cómo? ¿Necesitan dinero para qué? No, porque tal cosa, porque ya construimos esto que ya nos gastamos. ¿Que se gastaron qué? Y eso fue una crisis tremenda. O sea, el Congreso dijo, ¿cómo que se gastaron tanto dinero en hacer esa cosa? No hay más dinero. Y fue una crisis tremenda en la física. Y eso hizo que se rediseñara todo el proyecto y el CERN dijo, lo hacemos acá, pero por medio de una colaboración internacional, etcétera. Y en el área lo que provocó es que la razón fue una reflexión colectiva, en el sentido de que la razón por la que pasó eso es que los físicos no fuimos capaces de explicar al público y a la gente que daba las subvenciones, a los políticos, etcétera, qué era lo que estamos haciendo, qué es la ciencia. Y ahí hubo un cambio de mentalidad que obligó a que ya no podíamos encerrarnos y había que saber explicar, había que saber dar buenas charlas, y eso al final cambió un poco la cultura, y a partir de ahí gente de mi generación empezó a preocuparse por dar, o sea, eso sí que antes había gente que daba buenas charlas, o sea, si agarran y ven una charla de Feynman dicen, por favor, así es como hay que dar charlas, ¿no? Pero no era común, o sea, por ejemplo, la escuela rusa, para nada. Yo me formé en Cuba, ¿no? Que mi plan de mi programa de licenciatura era completamente copiado de Lomonosov. O sea, a ellos no les interesaba estar convenciendo a nadie, ni dar buenas charlas, ni nada de eso. Entonces, bueno, hubo este cambio y a partir de ahí la gente empezó a dar buenas charlas. Pero es muy común de la escuela anterior, físicos que son muy buenos, pero con los que es difícil de pronto leer sus artículos o incluso entender sus charlas, ¿no? Entonces, la cosa es que el trabajo de Alberto es la punta del iceberg, nos indicó en qué dirección hay que ir, cómo hay que enfocar el problema, y justo la manera de resolver, desde mi perspectiva, y plantearse cuál es la manera de entender cómo encontrar los agujeros negros
la electrodinámica no lineal que te interesa a ti es un poco generalizando este formalismo que dio Alberto. Y dejar de imponer esta aligning condition y ya no te puedo contar más. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Hola, buenas tardes. Una pequeña pregunta. ¿Por qué el dual de f? Porque por dual de f no se considera como invariante. ¿Por qué no es invariante? El dual de f es una dos forma. Sí. O sea, entonces es un tensor, ¿no? O sea, de manera formal, o sea, tú puedes definir en 4 dimensiones lo que se llama la forma de volumen. Yo le llamo eta, hay quien le dice epsilon. Eta, eta, alfa, beta, nu. O sea, es un tensor completamente antisimétrico. O sea, en cada dimensión D, el tensor antisimétrico más grande que puedo tener es D. Porque si tuviera un índice más, tengo que repetir uno de los otros, y por antisimetría eso sería 0. ¿Ya? Entonces en 4 dimensiones el más grande es este, y uno puede mostrar que, a ver, si lo escribo así, uno puede mostrar que es proporcional, o sea, proporcional a lo que se llama el símbolo de Levi-Civita, que es un símbolo básicamente que es antisimétrico también, pero es un símbolo. Eso quiere decir que cuando tomo mis índices, son una permutación par, de 1, 2, 3, 4, o 0, 1, 2, 3, el valor es 1, si la permutación es impar es menos 1, y si no es nada de eso, es 0. ¿Ya? Es un símbolo, no es covariante. Pero uno puede mostrar que eso en realidad es un pseudo tensor, y esto es un pseudo escalar. Entonces, entre los dos se compensan. ¿Ya? Entonces, recuerden esto que les dije, si uno tiene P formas, uno integra P formas en P volúmenes. Bueno, la forma de esto se llama la forma de volumen porque esto es justo la 4 forma que uno integra para obtener integrales, ¿ya? Y de eso justifica el raíz de menos g en el elemento de volumen que uno tiene allá. Entonces, bueno, la forma que uno define el dual, por ejemplo, el dual de P, ¿qué sería? El dual de P es mu es un medio de eta, alfa, beta, mu de P mu. ¿Por qué digo que el dual básicamente es reorganizar? Porque si yo viera esto, no en la base coronada, sino en la base de las tetradas, en realidad la base de las tetradas esto tiene un valor, esto es 1, un menos 1, algo así, ¿ya? Entonces, básicamente estos son números, estos serían números. Entonces es una manera de este tensor antisimétrico, obtener otro tensor que es antisimétrico, donde lo que hice fue rearreglar las componentes, ¿ya? Pero eso es un tensor también. Y uno puede mostrar que hay 2 invariantes que uno puede construir nada más, que uno es el producto de P con P, y el otro es el producto de P con el dual de P. ¿Ok? O sea, básicamente una manera de verlo es la siguiente. O sea, son 2 invariantes, los dos son cuadráticos, P mu, P alfa, beta. Entonces, básicamente en uno lo que haces es multiplicas con métricas, G en alfa con mu, y otro G en beta y nu, y en el otro lo que haces es que multiplicas con eta, alfa, beta, mu nu. O sea, son 2 invariantes cuadráticos donde los coeficientes que usaste son el producto de 2 Gs y aquí el eta. Y esos son todos los que puedes tener. ¿Está claro? Sí, en la definición del dual no se puede decir que P es proporcional que el dual es proporcional al tensor. No, ¿verdad? Sí lo es, Bueno, claro, por definición. Por eso, Por definición, tú lo construyes como una combinación lineal. sí. Pero sí, o sea, dual de P no es independiente. Es un tensor que puedes construir a partir de P. Sí, digamos el dual de F por el dual de F sería proporcional a uno de los otros invariantes. El dual de P por el dual de P es una forma cuadrática, es un invariante que es cuadrático en P, donde los coeficientes que estoy usando son etas, y el P por P es otro invariante que es cuadrático, donde los coeficientes que estoy usando es 2 métricas. ¿Queda claro? Sí, es. Bien.
Buenas tardes, gracias por la plática. Tengo una duda un poco más conceptual. Comentó que los agujeros son tanto con carga eléctrica como magnética, ¿no? Mi duda es que, bueno, tenía entendido que la existencia de no monopolos magnéticos se debía a la estructura de las de las ecuaciones que satisfacía el tensor de Faraday, porque uno podría modificar el lagrangiano y de la teoría electromagnética, y aún así se satisfacían precisamente la ecuación de un monopolo magnético. Pero entonces estos agujeros negros siguen satisfaciendo Maxwell y aún así sigue apareciendo ese monopolo, esos monopolos magnéticos. Bueno, voy a aclarar tu duda, y es una duda genuina. Todo el asunto relacionado con los monopolos magnéticos es diferente de este tipo de cargas que dije, cargas magnéticas. Ya, ¿por qué? Porque en realidad la polémica ahí tiene que ver con lo siguiente, o sea, si yo tengo fuentes, ¿no? ¿Qué es tener fuentes? Sería tener un J aquí, ¿ok? O en este contexto sería dual de J. Tener Jotas. Entonces, el asunto sobre la existencia o no de los monopolos magnéticos es generalizar también esta ecuación y poner una especie de corriente asociada con los monopolos, ¿ya? Entonces, eso no es lo que estamos haciendo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es lo siguiente, es que estas dos ecuaciones son leyes de conservación locales y implican la existencia de cantidades conservadas. Y las cantidades conservadas que uno puede construir son justo las que dije antes. O sea, se puede demostrar formalmente que si yo, por ejemplo, imagínate que yo tomamos esta. Si yo tomo diferencial del dual de P. Esto es una dos-forma, esto es una tres-forma, esto es una cuatro-forma, la puedo integrar en el espacio-tiempo. Entonces, si yo integro esto en el espacio-tiempo y tomo un volumen del espacio-tiempo, vamos a poner una superficie sigma y otra sigma prima aquí, y si yo integro esto acá, lo que voy a obtener es, obviamente que la integral de volumen es 0, entonces puedo usar el teorema de Gauss o el teorema de Stokes en este contexto y convertirlo en una integral en la frontera. Entonces voy a asumir que los campos decaen en el infinito. Entonces, si hago eso básicamente lo que me dice es que tengo una integral sobre, digamos, sigma prima, y tengo, o sea, en Stokes acuérdate que uno siempre tiene que tomar las normales hacia afuera, ¿ya? Entonces, esta normal que está hacia afuera lo voy a cambiar hacia arriba, entonces le cambio el signo. Entonces, esto sería menos una integral en sigma. ¿Y qué es lo que estoy integrando? Estoy integrando diferencial del dual de P, y todo eso es 0. Entonces eso quiere decir que esta cantidad que está aquí, y cada sigma es un T igual constante, no cambia en el tiempo. Es una cantidad conservada. Esa cantidad conservada es la carga eléctrica, bueno, sobre 1 sobre 4pi de eso, y esa es la integral sobre sigma de el diferencial del dual de P. Entonces ahora sigma, yo puedo volver a usar Stokes y irme a las fronteras de sigma. La frontera de sigma es una esfera, ¿ya? Entonces esto es 1 sobre 4pi, la integral en una esfera, el dual de P. Eso es una cantidad conservada. Esa cantidad conservada es la carga eléctrica. Y esa es la manera covariante de entender la conservación de la carga eléctrica. Y esto que hice para acá, lo puedo hacer también para F. Y si hago eso para F, tengo también una cantidad conservada. Esa cantidad conservada es la carga magnética. Entonces, potencialmente uno puede dotar de... Estos se llaman cargas globales. O sea, son conservadas globalmente. Entonces, yo puedo definir la carga eléctrica, puedo definir la carga magnética. Y en relatividad y en Maxwell, con la teoría estándar, yo puedo tener configuraciones que tienen carga eléctrica y carga magnética. Y eso no implica cambiar el electromagnetismo para incluir
corrientes que tengan que ver, o sea, una generalización de las corrientes que cambien los campos magnéticos. O sea, eso no implica que yo tenga que poner nada aquí a la derecha. ¿Ok? Fíjense que tampoco puse una corriente aquí. ¿Ok? Yo podría poner esa corriente ahí. ¿Ok? Pero en general, teniendo las ecuaciones de vacío, básicamente eso lo que quiere decir es que tengo una cantidad que se conserva en el infinito, y las fuentes están metidas por allá adentro, en algún lado, y las cargas son propiedades globales. Por eso se llaman cargas globales. O sea, por ejemplo, la masa también se puede definir de una manera parecida, una ley de conservación similar, el momento angular también. Y esas son las cantidades que son relevantes en relatividad. En relatividad yo no tengo una definición cuasi local de energía, de masa, o sea, todas las cantidades son globales. O sea, a ver, para ponerlo de una manera que se entienda. Hoy salí del coloquio y no había desayunado. Entonces, si yo me tomo mi peso, mi masa, hubiera dado algo. Salí de ahí y me fui a unos taquitos de sudadero que venden unas señoritas que están ahí a 2 cuadras del Cimbes, y obviamente mi masa cambió. ¿Ya? Y así como mi historia, la de todos ustedes. Entonces, si ponemos la masa de todos, en la mañana o después del desayuno era una, y después que fueron a comer es otra. ¿Ya? Pero si tomamos una integral, una esfera, que cubra toda la zona de Zacatenco, bueno, si viven ustedes aquí, yo no vivo aquí, vivo en la Cuarta, así que una en toda la Ciudad de México, la masa no va a cambiar. Y mientras más me aleje y más me vaya al infinito, y tome esta esfera realmente en el infinito, la masa es una cantidad que se conserva. Entonces no importa cómo va cambiando entre nosotros, ¿no? Globalmente se conserva. Y eso es lo que pasa con las cantidades conservadas globales en relatividad. ¿Ok? Bien. Gracias. Agradecemos. ¿Hay otra pregunta? Una última. Sí, sí. No sé si esa es la última. Yo pensé que esta era la última, pero... Es la última, esta sí es. No, quién sabe. Le agradezco por la charla y el pequeño homenaje. Nada más tengo una pequeña duda respecto a la función de estructura. No entiendo bien por qué debe de ser local en primera y cuáles son las consecuencias de esto. ¿Cuál sería la diferencia en si esta función fuera global? Bueno, o sea, es local porque es algo que aparece en el lagrangiano. En el lagrangiano aparecen puras cosas que son locales. O sea, estamos pensando en teorías que son locales. ¿Ok? Y la cadena de pensamiento que usamos, esa es la manera de generalizar el electromagnetismo y tener relaciones constitutivas que no son lineales. Entonces, la manera de hacerlo es tener una función que dependa de este nuevo campo, P, y que dependa localmente. O sea, si no, no tendría ecuaciones que son locales también. ¿Ok? Entonces, uno podría pensar en teorías que no son locales, pero eso es otro issue. Y en general, cuando uno piensa en teorías que no son locales, o sea, uno tiene que integrar, ¿no? O sea, y cuando uno integra, eso quiere decir que tú necesitas el valor de la función en todos los puntos. Entonces, eso es lo que es no local, ¿no? O sea, como estas son funciones, tú me das el valor en el punto y yo eso es todo lo que necesito, ¿no? Entonces, estas son teorías de campo que son locales. En general, esas teorías que son no locales, por tener información de la función en todos lados, o sea, repensemos esto como cuando uno hace series de Taylor. Cuando tú haces series de Taylor, para tener una función analítica, tú lo que necesitas es el valor de todas las derivadas en un punto. Y si yo tengo el valor de todas las derivadas en un punto, yo puedo escribir la función en cualquier lado, ¿no? En todos lados. Entonces, quiere decir que cuando tengo algo que es no local, que es saber los valores de la función en todos lados, yo de alguna manera necesito todos los valores de todas las derivadas de la función, al menos en cierta región. Y en física tenemos limitaciones muy fuertes sobre cuáles son las dependencias con respecto a las derivadas. O sea, las dependencias que nos gustan son, o sea, las ecuaciones que necesitamos son ecuaciones de segundo orden. Porque si uno tiene principios racionales, por ejemplo, o sea, si yo... A ver, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué usamos solo L que depende de Q y Q punto? Siempre. Y usamos teorías en general en física que tienen lagrangianos de primer orden y que nos dan lugar a ecuaciones de segundo orden. ¿Por qué? Disculpa que te la haya devuelto.
Se me deja aventarme una tesis al respecto, bueno, y No, sí, es algo que entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tenemos ecuaciones? ¿Por qué siempre las ecuaciones de la física son de segundo orden? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno, yo recuerdo que una teoría que depende de aceleraciones necesitarías conocer valores de futuro, ¿no? O algo así. Bueno, no necesariamente. O sea, en general, cuando tú tienes dependencias en aceleraciones o tienes dependencias, pero si yo tengo L que depende de Q punto y Q segunda, ¿de qué orden son las ecuaciones? O de Euler-Lagrange. No, 4. Son 4. Si tú tienes un lagrangiano que depende hasta grado n en la derivada, de orden n en la derivada, las ecuaciones de Euler-Lagrange son de orden 2n, porque la manera en que aparece el orden Euler-Lagrange es que uno tiene que integrar por parte. Entonces, si tienes que integrar por parte n veces a algo que ya dependía de derivada n, lo tienes que derivar n veces. Entonces, es derivada 2n. Pero resulta que si uno toma una teoría así y le construye el formalismo hamiltoniano, uno necesita dar momentos también para esas aceleraciones, y uno puede mostrar que genéricamente ese hamiltoniano tiene una dependencia que siempre es lineal en uno de los momentos. Y eso no pasa cuando tengo L que depende de Q y Q punto. Entonces, esa dependencia lineal provoca que yo puedo agarrar y tomar valores negativos de ese momento, todos los que quiera, y ir minimizando la energía todo lo que quiera. Minimizando la energía, el sistema va a tender a minimizar la energía y no tengo un mínimo. Entonces, ese hamiltoniano no está acotado por abajo. Y entonces, si yo empiezo con una condición determinada inicial, yo me puedo alejar infinitamente de esa condición inicial, y eso es una inestabilidad. Esa inestabilidad se conoce como la inestabilidad de Ostrogradski, es genérica de las teorías de orden superior, y esa es la razón por la que siempre usamos ecuaciones de segundo orden en física, para evitarnos esas inestabilidades. ¿Ok? muchas gracias. Ok.